Hello, everybody. I am Dr. Buenas Bhavita tardes, soy Gaglani. la I'm doctora a classified Bhavita infectious Gatlani, disease physician soy and critical care medicine infectóloga faculty at Wake y soy Forest del University personal de School of medicina Medicine crítica en la in Universidad de Winston-Salem, North Medicina Carolina. en And I will be the Winston-Salem, en moderator of Carolina del this wonderful Norte, y session voy a today moderar esta maravillosa on the sesión de esta techniques of tarde respiratory acerca de support las beyond técnicas de extracorporeal soporte oxygenation. respiratorio This session is más allá organized de by the ECMO. Society of Está Critical organizada Care por la Medicine. Sociedad de Medicina To de give Cuidado adequate time to our Crítico. Y speakers, para we will darle tiempo a conduct a nuestros Q&A at the conferencistas, end of the vamos a hacer session. las So preguntas y please respuestas jot al down final your de la thoughts and sesión. be ready Así for que an engaging escriban discussion sus during the Q&A. preguntas Okay, so e let's get started. interactúen durante las preguntas y It's my respuestas. pleasure to Comencemos. introduce Es our un first placer speaker, presentar a Dr. nuestro primer Andrew Petrilli, who conferencista, el is a doctor very good Andrea colleague of mine. Petrilli, colega Dr. mío, muy Petrilli is buen colega, el emergency, doctor Petrilli. emergency medicine Es un trained intensivist. He's an assistant professor emergenciólogo, of medicine profesor and asistente de anesthesiology medicina y in the Division of anestesiología Critical Care en la Medicine at División Wake de Forest Medicina University School Crítica of en Wake Medicine Forest, in en la Winston-Salem, North Universidad Carolina. And he de la will be discussing escuela en about Winston-Salem y va a pulmonary vasodilators and the hablar de management of vasodilatadores refractory pulmonares en el hypoxemia. manejo de All yours, hipoxemia Dr. Petrilli. refractaria. Doctor Petrilli. Oh, thank you so much, Bhavita, for the kind Gracias, introduction. Babita, It's a por pleasure to be esa here. Thank presentación you tan for having cariñosa. me. Un placer estar aquí. Gracias por la Share my invitación. slides Voy a here. compartir mis diapositivas. Okay. Just confirming that you can Y see solo quiero them. confirmar que las estén viendo bien. Yes. Perfect. So as Dr. Gaglani said, I'm Andrew Como la Petrilli. doctora Gagliani dijo, soy Andrew Petrilli. Assistant professor Soy profesor asistente de medicina y anestesiología en Wake Forest, en Winston, en Carolina del Norte. Y mi charla hoy es acerca de vasodilatadores o terapia vasodilatadora pulmonar inhalada en hipoxemia refractaria y no tengo conflictos de interés. Los objetivos hoy vamos a describir la fisiología del uso de vasodilatadores pulmonares inhalados en insuficiencia respiratoria hipoxémica refractaria, examinar los vasodilatadores y las situaciones clínicas específicas en que se utilizan más. Y luego, desde un punto de vista práctico, vamos a hablar de los escenarios clínicos específicos y las poblaciones de pacientes en que los vasodilatadores inhalados generan los mayores beneficios. Y para darles algo de historia, hablemos de la fisiología vascular pulmonar, específicamente en insuficiencia respiratoria hipoxémica y por qué se benefician los pacientes. Contrario a la circulación sistémica, en donde el suministro y la demanda de oxígeno, la disconcordancia conduce a aumentos regionales del flujo sanguíneo para minimizar el daño isquémico en los pulmones, la mayor parte de la tensión de oxígeno se debe a difusión de los alveolos regionales y no del flujo sanguíneo de las arterias bronquiales. Entonces, en los pulmones el efecto es el contrario y la hipoxia resulta en vasoconstricción regional. ¿Y por qué el efecto contrario? Si seguimos la función primaria del tejido del pulmón es oxigenar la circulación sistémica con la eficiencia máxima. Esta respuesta se adapta para poder lograr ese objetivo. Entonces, cuando hay reducción regional en ventilación o en oxigenación o en ambas, por obstrucción del flujo de aire, por inflamación, algún tipo de proceso de llenado alveolar, a neumonía u otros, hay una amenaza de entregar sangre totalmente oxigenada a la circulación sistémica. La respuesta a los pulmones es algo que se llama el mecanismo Euler-Liljestrand, que se describió como en los 50 en la cama vascular, en el lecho vascular de los gatos. Y la vasculatura pulmonar en hipoxia se constriñe para el mecanismo ventilatorio. Gráficamente así es como se ve. Entre la figura A la izquierda, esencialmente es una interfaz de alveolo y capilares en un estado homeostático donde hay ventilación y perfusión normales. En azul tenemos el lecho alveolar. El azul más claro es la arteria pulmonar y el rojo son las venas oxigenadas y tenemos esta concordancia.
La figura B es una situación en donde haya obstrucción mecánica, broncoconstricción, inflamación, tapones mucosos, que se puede aplicar también a cualquier situación donde hay un proceso de llenado alveolar como la neumonía o el SRA que conduce a vasoconstricción regional hipóxica. En esa unidad alveolar, en la arteria pulmonar y en la vena pulmonar, estas se constriñen esencialmente para desviar la sangre hacia las unidades bien ventiladas y bien oxigenadas del pulmón para mantener la oxigenación más sistémica de la sangre sistémica en esa región del pulmón. Y luego la figura C representa una situación de hipoxia global, en donde esencialmente hay pobre ventilación y oxigenación mientras las unidades alveolares del pulmón tienen constricción vascular en los lechos pulmonares y alveolares con hipoxemia global y con resistencia vascular significativamente aumentada. A nivel celular, las vías en que este proceso se media, todos vienen a la función de las células endoteliales y las dos clases primeras de vasodilatadores que vamos a mencionar brevemente hoy trabajan sobre estas dos vías que circulan en rojo. Entonces, óxido nítrico endógeno que regula el ciclo GMP y esta relación muscular, y a través del ácido araquidónico, las prostaglandinas que dan a la producción de AMP cíclica y relajación muscular. Entonces, la terapia vasodilatadora pulmonar inhalada y el mecanismo teórico por el cual funciona es que hay vasodilatación preferencial en unidades pulmonares con más ventilación efectiva. Unidades que están abiertas van a tener más droga entregada a esa unidad pulmonar y eso aumenta el efecto del medicamento de manera regional. Esto conduce a que el flujo sanguíneo se dirige hacia al contrario del pulmón pobremente ventilado. En el parénquima pulmonar, la vasoconstricción hipóxica reducida mejora la hipertensión pulmonar y disminuye la carga del ventrículo derecho. Y una de las ventajas significativas de la terapia vasodilatadora inhalada es que hay pocos efectos sistémicos, tienen una vida media corta, se entregan localmente a los tejidos y hay poca absorción sistémica. Y gráficamente así se ve este proceso con vasodilatadores inhalados entregados directamente a las unidades finales alveolares. Aquí tenemos un alvéolo normal a la izquierda con sangre desoxigenada entrando a través de la arteria pulmonar, la sangre oxigenada drenada de la vena pulmonar con oxigenación normal y ventilación normales. En una situación de STRA, neumonía o algún otro proceso de llenado alveolar, a la izquierda esencialmente así se verían estas unidades del pulmón antes de la utilización de los vasodilatadores pulmonares inhalados. Tenemos una disconcordancia BQ en esta unidad en la parte superior que está mal ventilada y de sangre desoxigenada del lado arterial pulmonar y el lecho capilar y sangre pobremente oxigenada a través de la circulación sistémica también. Y es muy heterogéneo en este proceso. Entonces, la vasoconstricción hipóxica aquí es un mecanismo imperfecto para mantener la concordancia BQ. Cuando utilizamos vasodilatadores inhalados, la unidad alveolar que tenemos a la derecha muestra este beneficio. Esencialmente, entre más vasodilatador inhalado que llegue a una unidad alveolar final, más dilatación vascular pulmonar ocurre en esa unidad. Así que la unidad alveolar que tenemos en la parte de abajo, hay dilatación vascular pulmonar efectiva que aumenta oxigenación de la sangre y una entrega más eficiente de oxígeno a la circulación sistémica. Cualquier unidad pulmonar mejor ventilada y oxigenada.
Y brevemente, desde el punto de vista farmacológico, las dos clases de vasodilatadores que son mejor estudiados son análogos de la prostaciclina y el más popular sería el epoprostenol inhalado. Esto agoniza la prostaglandina, los receptores 2 y 2 de la prostaglandina que da que las plaquetas se activan, el músculo liso y las membranas inmunes celulares. Eso conduce a relajación de los músculos lisos y por esta interacción con las plaquetas y también con los leucocitos en el sistema inmune, tenemos una reducción teorética en la inflamación, al igual que trombosis microvascular, que debe conducir a mejoras en los procesos inflamatorios como el SRA y nuevamente muy pocos efectos secundarios sistémicos por absorción sistémica muy baja. El óxido nítrico inhalado, como mencionamos después de activa el ciclo CGMP, tiene afinidad para la hemoglobina que previene muchos efectos secundarios sistémicos. Sin embargo, sí genera el potencial de algunos efectos adversos, entre estos la methemoglobina y definitivamente incidencia aumentada de insuficiencia renal aguda que vamos a mencionar en un momento y una posibilidad teórica de una hipertensión de rebote. No nos vamos a detener aquí. Esto es una imagen gráfica del mecanismo de acción que mencionamos antes. Y la parte controvertida de utilizar vasodilatadores pulmonares inhalados en insuficiencia respiratoria hipóxica es la evidencia por detrás del uso, con situaciones clínicas específicas en donde se ha utilizado. Entonces, desde una perspectiva muy amplia, los vasodilatadores pulmonares inhalados sirven como terapia de salvamento efectiva y pueden mejorar básicamente los datos objetivos y las cifras. Hay muy poco beneficio demostrado y desenlaces centrados en el paciente. Sí generan mejor oxigenación, el índice de oxigenación mejorado, una mejora transitoria en las tasas PaO2, FI2, especialmente en SRA. Hay una disminución moderada en la presión pulmonar arterial media, pero no hay beneficio en mortalidad que haya sido demostrado ni hay reducción en días libres de ventilador o en la estancia en la UCI. Y el uso rutinario no se recomienda, aunque es razonable considerarlos como terapia de rescate en algunas poblaciones específicas que vamos a mirar. Algunos de los primeros estudios significativos con respecto al óxido nítrico inhalado coinciden cronológicamente con la literatura temprana de SRA, el ensayo ARMA, a finales de los 90, principios del año 2000. Es un artículo interesante de Critical Care Medicine de 1998, donde Dellinger y colegas enrolaron 167 pacientes en 14 meses aproximadamente, y su desenlace de interés principal era cambios en PaO2 con base en óxido nítrico inhalado y su dosis, y encontraron toxicidad significativa del óxido nítrico inhalado a dosis por encima de 40 partes por millón, con incidencia aumentada de hemoglobinemia y requiriendo terapia de reemplace. Pero hay un fenómeno interesante, particularmente en las primeras 24 o 36 horas hubo una mejoría significativamente, estadísticamente significativa en PaO2 en esta población. Durante la pandemia de H1N1 en 2010, 2015, hubo otros ensayos aleatorizados controlados del óxido nítrico inhalado. La mayoría de estos estudios son retrospectivos, estudios de cohortes retrospectivas. Entonces, en Critical Care Medicine en 2014, Adhikari hicieron esta revisión sistemática y metaanálisis y fue significativa en el sentido que hubo este beneficio propuesto de que el óxido nítrico inhalado podía mejorar todavía más a los pacientes con malas relaciones, con unas relaciones de P sobre F de menos de 100, pero realmente en la revisión sistemática esto no se comprobó. Básicamente no hubo diferencia entre el placebo o los grupos de control y el óxido nítrico.
ya fuera para insuficiencia respiratoria moderada o severa. Las prostaglandinas, sin embargo, demuestran una mejor evidencia preliminar. Esta revisión sistemática y metaanálisis publicada en 2015 en CHEST, 14 estudios aleatorizados y estudios observacionales demostraron un beneficio claro, y nuevamente en cuanto a datos objetivos, pero no en los desenlaces centrados en los pacientes. El desenlace compuesto era una mejora en la relación PaO2-FiO2 y fue significativa esa mejora con las prostaglandinas inhaladas. Y mirando específicamente la PaO2 y las presiones promedio de la arteria pulmonar, los datos compuestos están a favor de la terapia inhalada con prostaglandinas. Esto converge en esta revisión de 2016 de la Cochrane y demuestran que no hay un beneficio en mortalidad global por las prostaglandinas inhaladas o el óxido nítrico inhalado en niños ni en adultos. Sin embargo, hay un aumento moderado de la relación PaO2-FiO2. No hubo diferencia estrictamente significativa en los días sin ventilación mecánica, pero sí se encontró este problema con la insuficiencia renal. Ahora ya pasando a la pandemia de COVID, las prostaglandinas y el óxido nítrico inhalado se utilizaron bastante, a veces en combinación al comienzo como medida paliativa, y luego al ir avanzando la pandemia se utilizaron más como terapia de salvamento. Las dos demostraron una mejora moderada en la relación PF. Este es un estudio en donde compararon directamente el óxido nítrico con epoprostanol inhalado para hipoxemia refractaria en COVID-19. Y como vemos, no hubo diferencia significativa entre el óxido nítrico y el epoprostanol, con aumentos modestos en los primeros días de la terapia en cuanto a la relación P sobre F. Los datos son interesantes en este estudio en particular porque hubo una diferencia significativa en la población de pacientes en cuanto a las incidencias de la pronación. Muchos más de los pacientes que recibieron epoprostenol inhalados tuvieron que ponerse en posición prona en comparación con el grupo de el óxido nítrico, con una diferencia estadística. Y esto básicamente se destila en estas guías de sobreviviendo a la sepsis para COVID-19, en donde el uso de rutino de óxido nítrico inhalado se recomienda. Pero las prostaciclinas, el óxido nítrico inhalado se sugieren como terapia de rescate si no hay una mejoría rápida, si no, se debe ir disminuyendo el tratamiento, y esto concuerda con los datos que ya mostrábamos. Desde el punto de vista de costos, la mayoría de los centros, al parecer, se están apartando del óxido nítrico inhalado y están tendiendo más a las prostaciclinas inhaladas, y el epoprostenol es importante. Un costo menor total para las instituciones y también un costo menor de la terapia para los pacientes con el epoprostenol inhalado. Y este es interesante pensando en poblaciones específicas de pacientes que podrían beneficiarse más en falla respiratoria y hipoxémica, y no la totalidad de los pacientes, en particular en la literatura de cirugía cardiotorácica, cuando vemos pacientes con hipertensión pulmonar preexistente o con disfunción sistólica del ventrículo izquierdo que se llevan a cirugía cardíaca. Hay un beneficio significativo, no solamente en cuanto a la resistencia vascular pulmonar con vasodilatadores inhalados, en este caso prostaciclina inhalada en particular, sino también una disminución del índice cardíaco y una disminución significativa de las presiones de la arteria pulmonar. Entonces, si hay un paciente que tiene disfunción preexistente del ventrículo derecho o hipertensión preexistente, hipertensión pulmonar que luego presenta falla respiratoria hipoxémica refractaria a las terapias convencionales, vale la pena pensar en prostaciclina inhalada, pero esto hay que estudiarlo de una manera prospectiva. Yo incluí esto para
la dosificación genérica del epoprostenol inhalado. Para quienes no están familiarizados, generalmente se entrega a través de un sistema cerrado por el tubo endotraqueal y el ventilador, ocasionalmente sobre cánula de alto flujo a través de un sistema nebulizado. La mayoría de las instituciones empiezan en la dosis más significativa y luego va disminuyendo a medida que el paciente mejora. Y en muchos sitios se empiezan en 50 nanogramos por kilogramo por minuto y van disminuyendo a medida que va mejorando el paciente. Aquí están mis referencias y dejamos las preguntas para el final. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Petrilli. Vamos a seguir y es un placer presentar a nuestro próximo orador, la doctora Catherine Pendleton, quien es profesora asociada de la División de Medicina de Alergia y en la Universidad de Minnesota en los Estados Unidos y ella hablará acerca de concentrarnos en lo básico, la pronación y el bloqueo neuromuscular. Muchas gracias por la introducción y por esta invitación a hacer esta presentación. Voy a compartir mi pantalla. Are you able to see my slides? ¿Me confirman si ven Yes. las diapositivas? Beautiful. Sí, muchas gracias. So as said, I will be speaking about Voy a hablarles pronation acerca de la for pronación relaxation y el in acute bloqueo respiratory neuromuscular syndrome, en síndrome de you've already dificultad heard, respiratoria aguda. Ya who I am ustedes and where I'm from. saben I will quién just soy, add de that I dónde have vengo. no Quiero agregar financial que no disclosures tengo or other conflictos de clinical interés disclosures. financieros ni My de otra objectives for this naturaleza. Mis talk are to objetivos para esta describe charla the son current evidence describir base for la base de la pronation evidencia and actual para la symptom of pronación y el uso de identified bloqueos moderate to severe neuromuscular ERDS, en as well as SRDA review of moderado a key severo, framework incluyendo trials and their una impacts on patient revisión de outcomes, los principales ensayos and clínicos discuss some y el barriers impacto de and estos estudios sobre facilitators los to desenlaces de los consistent pacientes, implementation hablar of de las drug barreras y pronation in clinical facilitadores practice, a despite la exclusions of implementación mortality benefit. constante de la pronación en la And then práctica the end clínica, a goal is to pesar de haber discuss the sido emergent demostrado el ARDS beneficio para phenotypic la and its mortalidad, potential y to provide explorar también la individualized application investigación of this emergente therapy. en SRDA para So the fenotipificación. first case series El of primer, drug conditioning was published la all the way primera back in serie de casos se 1976, publicó en and it included 1976 5 patients e with incluyó 5 ERDS who were pacientes placed con in the study. SRDA que se In this pusieron en small posición cohort prona. study, they En un conducted estudio pequeño de 180 degree cohorte, changes entonces in favor of the ultimately confirmaron que estos cambios de 180 grados de la posición In their alteraba conclusion, they favorablemente also los valores de noted PaO2 y enthusiastic mejoraba support for también la emergent parte staff all the mecánica. way back 10 Y years ago. determinaron pues estos beneficios hace ya muchos años. So what is the physiologic premise ¿Cuál of es la pronation? premisa The fisiológica de mechanisms la by which pronación? pronate Los works are not mecanismos completely understood. por los They're cuales thought to be funciona la related to a pronación no se combination of entienden factors, completamente. Se deben a including una alveolar combinación de recruitment of factores, mejor reclutamiento alveolar que distribution of permite ventilation towards the una ventricular distribución areas where pareja the hacia las edema áreas is dorsales de los diffused, pulmones que quedan thereby mejor allows for perfundidos y improved permitiendo ventilation action. que mejore This también also la allows for more concordancia uniform BQ. También distribution of permite una tidal volume distribución flow más elements. From a uniforme mechanical del perspective, placing a patient volumen prone also corriente. redirects the También compressive forces of the redirige las heart fuerzas towards the compresivas wall del away from corazón the y la lungs. pared torácica y la And apartan de los finally, as pulmones. Y explicitly called out in finalmente, the case series that I just en showed la you, serie de prone casos que les positioning mostré, allows dicen que la pronation posterior pronación leakage of mejora respiratory el secretions. drenaje posterior de las secreciones So how have we respiratorias. come all the way Entonces, from that ¿cómo case hemos series to llegado thinking desde we're esta serie using de this drug casos today? publicada The en first major randomized 1976 controlled hasta la trial of fecha? El drug primer conditioning estudio was aleatorizado published by controlado de la Gazzolini in pronación 2001. fue publicado por It Catinoni en included 2001. patients Incluyó with DPF pacientes ratio less than con 200 unas or up to relaciones 5 de pp, DPF de but menos de allowed for a 200 PDAF con ratio of una up to PIB de 300 if they 5, were pero on standard or permitían una oral. PF Their de primary outcomes were 300 si trim tenían un A PIB and de mean blood 10. Los mortality. desenlaces eran And the study mortalidad found a that a 10 días y a person who 6 improved meses. Y el oxygenation estudio demostró que la had no pronación mejoraba la significant impact oxigenación, on pero no mortality. encontraron ningún impacto sobre la This was mortalidad. followed by a study Esto from fue Guerin seguido por un estudio de Guerin 2004 that publicado en included 2004 que incluyó 791 patients with a PDAF 791 ratio pacientes con of una less than relación de 300. PF de menos de They were prone for 300. 8 hours at Se a time. pronaron durante 8 And horas a in la this study, vez they
Y en este estudio encontraron que la relación PAF era significativamente más alta en el grupo pronado, pero tampoco observaron ninguna diferencias en el desenlace primario, que era la mortalidad a 28 días. Y sí notaron un aumento de los desenlaces adversos asociados con la prenación, úlceras de presión y obstrucciones de los tubos endotraqueales. Un estudio de Mancebo en 2006 fue el que vino después. Utilizaron sesiones más largas de pronación de 16 a 18 horas, de 6 a 8, de 17 a 20 horas y utilizaron volúmenes corrientes más protectores, y un estudio mostró una disminución global de la mortalidad de la UCI con la pronación, pero esta diferencia no fue estadísticamente significativa. En 2008 vino otro estudio sin diferencia significativa en la mortalidad a 28 días, pero sí observaron una disminución del 10% de la mortalidad a favor de la pronación en un análisis de subgrupo en pacientes con hipoxemia severa. Esto nos trae entonces al estudio que ustedes todos conocen, el placebo, que incluyó 266 pacientes con SRDA severa definida con una relación de P sobre F de menos de 150 y una FiO2 de 50% por lo menos y una PIP de 5 por lo menos. Estos criterios de inclusión se confirmaron después de 12 a 24 horas de estabilización. La mayoría de los pacientes incluidos en este estudio tenían SRDA por neumonía. El tiempo de la intubación a la hospitalización fue bastante rápida, más o menos a las 30 horas en ambos grupos, y el tiempo desde la aleatorización hasta la pronación también fue rápida, menos de una hora. Y utilizaron una estrategia de pronación de por lo menos 16 horas al día y utilizaron una ventilación protectora, y el desenlace primario era la mortalidad por toda causa a 28 días. Esta tabla los muestra la mecánica del sistema de ambos grupos y los parámetros del ventilador, y ven que son bastante parejos. Cumplieron la métrica de ventilación protectora con volúmenes corrientes en esos niveles de 6.1, y también he agregado en la parte inferior los bloqueadores neuromusculares en ambos grupos. Varios pacientes recibieron estos bloqueadores, 82 y 91%. Obviamente este estudio se hizo antes de tener los resultados del estudio Rose. Entonces el uso de rutina de los bloqueadores neuromusculares en estos pacientes con esta severidad de SRA habría de ser el estándar de cuidado en ese momento. Con respecto al uso de corticoides, vemos que un 40% de los pacientes en ambos grupos estaban recibiendo corticoides. Esta curva de Kaplan-Meier, que seguramente habrán visto del PROSIVA, muestra separación excelente entre los dos grupos en términos de beneficios de mortalidad, muy a favor del grupo de pronación, y los resultados del estudio muestran una reducción del 17% de la mortalidad con un número necesario a tratar de 6, que es bastante grande para estudios en cuidado crítico. Aunque yo pienso que todos estamos de acuerdo que la pronación representa el estándar de cuidado en SRA severa, los estudios sugieren que no somos tan buenos haciendo esto como pensaríamos. Esta es una investigación interesante de 2018 de reportes publicados de SRDA en pacientes que recibieron ECMO venovenoso. Después en correspondencia con los autores, el estudio determinó que la mayoría, cerca del 70% de los pacientes que recibieron ECMO, no recibieron un ensayo de pronación primero. Esto plantea un problema porque además del beneficio demostrado de mortalidad por el PROSEVA, como les acabo de mostrar, la pronación es una intervención poco costosa que no requiere una tecnología compleja ni tampoco conocimiento muy complejo. En estudio que hizo un análisis de costos, se mostró que el aumento del uso de pronación sería costo efectivo desde el punto de vista de costos para la salud, y también mostrar mejoría en años de vida ajustados. Estos son datos de un estudio retrospectivo más reciente de la variación de la pronación publicado este año. Incluyó pacientes de unidades de cuidado intensivos médicas y quirúrgicas en un solo centro de atención terciaria en los Estados Unidos. Utilizaron los mismos criterios de inclusión que el PROSIVA, y el desenlace primario era a las 24 horas de la intubación. Aquí, de los 500 pacientes incluidos, solamente 17% se recibieron pronación, y la frecuencia más alta ocurrió
ocurrió durante la pandemia de COVID, lo cual corresponde a este pico que ven aquí a principios de 2022. Y también pueden ver que la adopción y la utilización de la pronación realmente no ha aumentado a través del tiempo, a pesar de ese aumento que hubo durante la pandemia y a pesar de que el PROSIVA se publicó en 2013. La segunda figura de acá nos muestra la variación sustancial en la práctica. Es algo que todavía existe entre los especialistas, incluso los que trabajan en el mismo centro y en el mismo grupo. Este estudio y otros sustentan que la pronación aumentó durante COVID, pero disminuyó un poco y todavía no se ha establecido como una rutina en manos de muchos médicos. Entonces, ¿cuáles son algunas de las barreras para utilizar la pronación? Primero que todo, la heterogeneidad del SRDA permite que no haya un acuerdo interobservador para ver si está o no presente la SRDA. Es decir, si uno no reconoce que se trata de SRDA, pues uno no va a pensar en la pronación. Y en siguiente lugar, hay incertidumbre con respecto a la duración óptima de la pronación. Muchos de nosotros extrapolamos del estudio PROSEVA que pide pronación por lo menos 16 horas a la vez, pero ningún estudio hasta la fecha ha establecido cuál es la duración óptima de la pronación para lograr un beneficio. Y hay algo de duda en voltear a los pacientes hemodinámicamente inestables por el miedo de que tengan un paro cardíaco, y se considera más una estrategia de rescate y no como un estándar de cuidado temprano. En particular, desde el punto de vista de enfermería, les preocupa la seguridad y la comodidad de los pacientes no paralizados, pacientes que no están recibiendo sedación. Y recordarán que la mayoría de los pacientes incluidos en el estudio PROSEVA tenían SRDA debido a neumonía, y se hizo extrapolación a otras causas no respiratorias del SRDA, o hay personas que dudan proceder con la pronación en poblaciones como el paciente neurocrítico, que es un grupo excluido principalmente de la mayoría de los ensayos o estudios de SRDA. Entonces, pasando al uso de agentes bloqueadores neuromuscular, el bloqueo neuromuscular tiene el beneficio de reducir la desincronía entre paciente y ventilador y reduce el trabajo de respiración, y esto puede contribuir al segundo golpe en SRDA por lesión pulmonar autoinducida o inducida por el ventilador. Y lo que se piensa es que si se reduce la lesión pulmonar, puede bajar la producción de citocinas o el biotrauma, que también puede contribuir al segundo golpe. Obviamente, estos beneficios se deben sopesar contra el aumento de la debilidad que vemos con los bloqueantes neuromusculares o secuelas de corto o largo plazo de la utilización de la sedación profunda. En el primer estudio grande que analizó el uso de bloqueo neuromuscular, encontraron que el uso temprano neuromuscular se asoció con una mejor sobrevida a 90 días y con menos trauma, lo cual sustenta en principio el uso de rutina en pacientes con SRDA grave. Pero luego vino el ensayo Rose, que incluyó como 1,000 pacientes con SRDA grave. Los pacientes en plazo de tratamiento aquí recibieron sedación profunda y parálisis con cisatracurio. Todos los pacientes recibieron una estrategia de ventilación alta en PIP y baja en volumen corriente, y no hubo diferencia en ninguno de los desenlaces de interés, que incluían la mortalidad hospitalaria y a 90 días, y también los días sin ventilación, y mostraron mayor riesgo de debilidad adquirida con exposición a los bloqueantes neuromusculares. Y en 2021, entonces, la iteración de la campaña Sobreviviendo a la Sepsis dio una recomendación débil para utilizar el bloqueo neuromuscular e insta a utilizar bolos intermitentes y no infusión continua para tratar de equilibrar este riesgo de debilidad. Entonces, ¿dónde estamos ahora, dado la heterogeneidad en SRDA? Es un proceso patológico que sirve mucho para investigación en medicina de precisión. Se piensa que hay dos fenotipos, uno hipoinflamatorio, un hiperinflamatorio. Estos fenotipos de SRDA se han identificado en varias cohortes de SRDA de los principales estudios. Este es un análisis secundario del ensayo Rose, y encontraron que la proporción de pacientes con el fenotipo inflamatorio era más alto en este estudio, lo cual puede explicar la mayor mortalidad.
Y el análisis secundario hizo un análisis subgrupo donde estratificaron a los pacientes de acuerdo con su fenotipo inflamatorio y podemos ver con esta figura abajo que no encontraron tampoco ninguna diferencia significativa en la respuesta al bloqueo neuromuscular. Esto puede deberse a que no hay diferencia realmente en cuanto a la respuesta al tratamiento con este bloqueo neuromuscular, o puede ser porque las diferencias de tratamiento requieren más tiempo. Y aquí a la derecha vemos que cuando miramos a nivel longitudinal lo que pasa en el tiempo con los pacientes hasta 90 días, el fenotipo inflamatorio puede ser un predictor de sobrevivencia a la SRDA, mientras que el hiperinflamatorio es peor. Yo creo que esto sea un área importante de investigación en SRDA a futuro. Y finalmente, el estudio, este fue otro análisis de subgrupo del Rose y nuevamente publicado este año, en donde analizaron la interacción entre el bloqueo neuromuscular y distintos biomarcadores séricos y métricas de mecánica pulmonar. Midieron RAGE, TNFR1 y L6 y L8, la tasa en la relación ventilatoria derivada de la producción de dióxido de carbono y su remoción, y también la elastancia. Como ustedes recordarán, es la rigidez del pulmón y es la inversa de la distensibilidad. Los hallazgos de este estudio sugieren que los pacientes con alta elastancia que muestra en la parte superior derecha pueden ser un subgrupo que va a derivar un beneficio sustancial del uso de bloqueo neuromuscular. Esto no se vio en ninguna de las otras cosas que miraron, que son las que se ilustran en las otras figuras. Entonces, para concluir, yo espero haberlos convencidos de que la pronación temprana reduce la mortalidad en pacientes con SRDA moderado a severo, pero que su utilización todavía varía sustancialmente en la práctica. El uso rutinario de bloqueo neuromuscular ya no se recomienda en SRDA severo, pero se puede considerar con base en cada caso, en particular pacientes con hipoxemia refractaria, desincronía severa o los que no logran una ventilación protectora del pulmón. Y finalmente, la heterogeneidad en SRDA sigue retando el reconocimiento clínico, la aplicación del tratamiento y la interpretación de los ensayos clínicos y la investigación centrada en el fenotipo quizás nos oriente en el futuro. Y con eso quiero agradecerles por su tiempo y su atención. Muchas gracias, doctora Pendleton. Fue una excelente charla. Ahora sí continuamos. Quisiera presentar a nuestro último orador del día para esta sesión, el doctor Ellen Convey, es profesor de medicina cuidada en la Universidad de la Sorbona en París y director del departamento de las unidades de cuidados intensivos en la Salpêtrière en Francia. Como no puede estar aquí con nosotros en vivo, vamos entonces a oír una sesión grabada. Online today for hello, it's my great pleasure to be Es un with gran placer you para mí estar aquí con ustedes para esta sesión. Voy a hablar con ustedes la indicación posible de remoción extracorpórea para los pacientes con insuficiencia respiratoria. ¿Cuál es el raciocinio para utilizar ECOR en pacientes con SRD? Pues es disminuir la intensidad de la ventilación mecánica, pero la PCAO2 basal será normal o moderadamente elevada en estos pacientes, y el ECOR ayudará a controlar la hipoventilación y la hipercapnia que se va a ver con una ventilación más suave. Y esto es algo que habíamos ya discutido en este artículo, y en este se dijo que para minimizar el estrés pulmonar y el strain pulmonar había necesidad de disminuir el volumen corriente, la presión de distensión y la tasa respiratoria, la frecuencia respiratoria, y disminuir la lesión inducida por la ventilación, el volutrauma, el varotrauma, el atelectrauma y el biotrauma, con las citocinas inflamatorias en el pulmón que también pudiera afectar la circulación o llegar a la circulación. La presión de distensión es uno de los principales factores de mortalidad en estos pacientes. Aquí tenemos la plataforma
alto menos la PIB, y cuando está por debajo de 15 hay un aumento exponencial de la mortalidad. También puede ser importante controlar la frecuencia respiratoria, y está este estudio que es de la base de datos de LungSafe, que mostró que la frecuencia respiratoria era un factor independiente si se aumentaban las respiraciones por minuto con un umbral entre 25 y 28 en estos pacientes. Entonces es el nuevo paradigma que comienza a evolucionar, en donde la estrategia de ARDSNet tal vez no proteja a todos los pacientes contra la hiperinsuflación corriente y VILI, la lesión inducida por la ventilación, en particular cuando tenemos un delta P de más de 15 centímetros de agua. Entonces, para disminuir el ultrame y el VILI, hay que disminuir el volumen corriente de 6 a 3 por peso corporal, disminuir el P-PLAT a 25 con PIB suficiente para prevenir desreclutamiento pulmonar, resultando en una disminución significativa de la delta P. Y con ECOR se puede controlar la respuesta respiratoria a menos de 20 o de 15. Esta estrategia se puede llamar diálisis de CO2, porque las máquinas que utilizamos tienen flujos sanguíneos con menos de 0.5 por minuto. Entonces, aquí tenemos unos estudios preliminares. Aquí tenemos el estudio Extravant, que sometió a prueba una estrategia de disminuir el volumen corriente a 3 con el PIB de acuerdo con la estrategia de PIB de la ARDSNet, y se puso el volumen corriente en 6, también con base en la estrategia de PIB alto de ARDSNet, y no hubo diferencia realmente en días sin ventilación y la mortalidad. Y analizaron un grupo de pacientes con una F por debajo de 150. Fue un análisis post-hoc. Y este fue un estudio, el ensayo Supernova, que nosotros realizamos con 3 grupos de pacientes, 95 en total. Algunos recibieron un flujo alto entre 1 y 1.5 litros por minuto, y el otro recibió el Alung, que estuvo más o menos alrededor de 350 ml por minuto. Y lo que hicimos fue disminuir el volumen corriente de 6 a 4, se disminuyó el P-PLAT de 26 a 23, y al mismo tiempo aumentamos el PIB para impedir el desreclutamiento pulmonar, y la presión de distensión disminuyó de manera significativa. No encontramos diferencia en PCAO2 ni pH, bien controlado por el dispositivo ECOR. Y aquí vemos la eficacia de esos dispositivos. Es obvio que las máquinas de alto flujo son más eficaces para remover el CO2, y fue posible disminuir la frecuencia respiratoria con estas máquinas. Y también fue posible controlar más eficientemente el pH. Y los eventos adversos, que fue un desenlace del estudio, se reportó en 39% de los pacientes, y solamente hubo 2 eventos adversos serios, hemotórax y hemorragia intracraneal, principalmente hemólisis y sangrado en el sitio de la cánula, que fue más frecuente en los pacientes que tuvieron el dispositivo Hemoplan. Entonces, concluimos que esta estrategia era razonablemente segura y factible en estos pacientes de alto riesgo, pero de todas maneras necesitamos más evidencia. Alguna de ellas se obtuvo del estudio REST, que sometió a prueba también el dispositivo Hemoplan en los pacientes con insuficiencia respiratoria hipoxémica. Y el plan en ese momento incluyó 150 pacientes con una desenlace de mortalidad de 90 días. Se reclutaron 412 pacientes por 2 razones principales. Primero, señal de daño, hubo más hemorragia intracraneal y no hubo diferencia en mortalidad. Entonces se suspendió en marzo de 2020 el estudio. Decidieron parar este estudio por esas razones. Y
esa señal de daño. Y si miramos ahora la población de pacientes que incluyeron la relación PF estaba alrededor de 115, 120, más o menos en un nivel bajo, y los pacientes se pronaron antes de la aleatorización con base en la PF y la respiratoria por encima de 90%. Aquí es el mismo tipo de pacientes de los otros estudios. Importante mencionar, la presión de distensión no estuvo elevada en el 50% de los pacientes del estudio, también limitando la eficacia de la estrategia. No hubo diferencia, como yo decía, en mortalidad, que fue la misma en ambos grupos, más o menos 40% a los 3 meses, pero hubo un poco más de días libres de ventilación en los pacientes que recibieron solamente ventilación, y eso fue significativo. Y también hubo una señal de mayor necesidad de ECMO hacia el día 7 en el grupo de ECOR de ese estudio. Ahí no fue significativo. Los eventos de sangrado fueron más frecuentes con los pacientes de ECOR, especialmente la hemorragia intracraneal, que ocurrió en un 5% de los pacientes, y también fue una razón para parar el estudio. Este estudio tiene muchas limitaciones. Primero, se suspendió muy tempranamente. En segundo lugar, cuando miramos lo que hicieron realmente fue bastante modesto, bajar el volumen corriente de 6 a 4,8 en el día 2, y eso es bastante limitado. Y lo mismo para la presión de distensión, que no estaba tan elevada en la base y se disminuyó en solo 2 milímetros de agua el segundo día. Y el control de la PCO2 no fue tan buena a pesar del dispositivo. Aumentó en el grupo de ECOR. Y la baja tasa de pronación también, en particular en el grupo de ECOR en este estudio. Y otras limitaciones: solamente el 6% de los pacientes que se preseleccionaron terminaron incluidos en el estudio. Algunos pacientes no recibieron la intervención según se programó. Eso fue un 8% de la población, y eso pudo haber diluido el efecto también. Probablemente lo más importante es que la mayoría de los centros eran naif a la intervención antes de que se iniciara el estudio. Entonces, esta es la razón por la cual las guías de SISM escribieron hace 2 años que ahora recomendamos contra el uso de ECOR para el tratamiento de SRDA por fuera de estudios aleatorizados. Se puede hacer la prueba de la estrategia en registros grandes, pero no está listo para los pacientes en la clínica. Y también se recomienda en contra de su uso en pacientes de COVID. Las últimas diapositivas, este es un estudio post-mercado para someter a prueba la seguridad de un nuevo dispositivo de ECOR con base en la plataforma PrismaFlex. Nosotros incluimos 58 pacientes, algunos recibieron ECOR como terapia única, 42 pacientes y 16 en combinación con CART. El volumen corriente se disminuyó por protocolo de 6 a 4. La presión de distensión también se disminuyó en esa población de pacientes, lo mismo que las relaciones ventilatorias. Entonces, tampoco hubo una señal de daño. Incluimos 58 pacientes, no hubo sangrado intracraneal. Entonces, para concluir, el ECOR, o la remoción extracorpórea de CO2, que es como una diálisis respiratoria, según los dispositivos, las técnicas, se puede utilizar en SRDA, pero no para hipoxemia refractaria, porque ahí necesitamos ECMO. Pero en los pacientes con SRDA leve a moderada, tal vez pues, una presión de distensión elevada puede utilizarse para reducir la delta P y ayudar a limitar la lesión pulmonar inducida por la ventilación. Pero antes de una amplia difusión se debe someter nuevamente a prueba toda esta estrategia en ensayos clínicos grandes. Y con eso quisiera agradecerles a todos por escuchar, y también los invito a nuestra reunión en junio en París, y allí también discutiremos todos estos temas.
Okay, that was wonderful. I would like to thank Bueno, all the speakers maravilloso. for Quisiera taking agradecerle their a todos los time conferencistas and por talking with tomarse su us. tiempo We do have a y couple of hablar con minutes nosotros. left, Tenemos and unos pocos so minutos we'll look at todavía, some questions. entonces vamos a Just mirar let our algunas de las audiences know. So preguntas, Dr. pero que el Petrilli and público sepa que el myself, doctor we are part of the Petrilli y same yo institution, but somos parte de la we misma cover different institución, units, and pero when I say cubrimos different unidades units, we diferentes. cover a main Y cuando campus, digo which unidades is diferentes, tenemos un our the campus parent hospital, and general, then we have que es el sister hospital hospitals. padre, y tenemos Being a part of the same otros institution, and we just see a hospitales wide variety hijos que of son parte del practice hospital y change over there. In vemos one gran institution, we variedad de la have práctica. En una feasibility of institución inhaled tenemos la epoprostenol and ECMO posibilidad right away, and then de other ECMO y institution de which is prostanol inhalado, y la almost otra 25, institución 30 que minutes, está 30 como a miles 25 drive. o There's 30 no inhaled millas, epoprostenol no available. hay There is we hipoprostenol are hoping to start inhalado. an ECMO program Esperamos over there comenzar un soon. programa de And so ECMO that leads ahí me to a pronto. Y question eso me conduce a una that I pregunta got from one of our que audiences, recibí is that de in my alguna city persona al we don't público. have any Dice, en mi pulmonary ciudad no vasodilators tenemos as such, vasodilatadores except for pulmonares nitric oxide excepto el and óxido not nítrico, always. y no Do you have siempre experience with tienen the inhaled experiencia nitroglycerin in con la pulmonary hypertensive crisis? nitroglicerina inhalada en crisis de Yeah, it's a great hipoxemia. question. Sí, muy So buena pregunta. absolutely you can Entonces, utilize definitivamente se inhaled puede utilizar la nitroglycerin in a pulmonary nitroglicerina hypertensive inhalada crisis en as a una crisis temporizing hipertensiva measure. pulmonar And como algo the temporal, como typical medida dose is temporal. something Y la like dosis 5 típica es como de milligrams 5 nebulized over miligramos 15 minutes. nebulizado en 15 Certainly not minutos. a surrogate Definitivamente for no es un long-term therapies subrogado like para terapias de inhaled más largo plazo prostaglandins or como inhaled nitric prostaglandinas oxide, but to inhaladas o óxido temporize nítrico through inhalado, pero a hypertensive temporizada a crisis, través de la absolutely, crisis until you can give that hipertensiva, patient definitive definitivamente, therapy hasta que se le and pueda dar terapia definitiva al to use whatever paciente. Creo resources que es are available. razonable utilizar el recurso que haya It's a great question. disponible. Muy buena Yeah, pregunta. no, and yeah, I agree, Dr. Y sí, Petrilli. estoy de acuerdo con el doctor We need Petrilli. to find some resources Tenemos over que where we can buscar stabilize this recursos o patient utilizar lo que and podamos para from estabilizar al whatever we have. paciente I'm going to con lo que jump to the next tenemos. question Y that voy we a just saltar a la received. siguiente pregunta que acabamos de recibir. Regarding early Con pronation, respecto a la how long pronación after temprana, intubation ¿qué do you tanto después usually de la consider intubación it? normalmente la And how consideran? long has it ¿Y qué been beneficial tanto according to tiempo ha your sido center's benéfica de acuerdo experience? con la experiencia en su centro, en su Additionally, what other hospital? factors ¿Y do you believe cuáles otros improve or factores worsen the patient's creen que response? empeoran la respuesta del paciente o mejoran la respuesta? Bueno, gracias por la pregunta. Yo diría que lo consideramos muy temprano después de la intubación. Si alguien está intubado y uno está luchando en particular con hipoxia, los volteamos a pronación muy rápidamente. No creo que haya que decir que haya que tener un periodo de estabilización obligatorio. Si están intubados, hipóxicos, hay que, donde uno piensa que haya certidumbre que tenemos SRA y la relación PF es menos de 150, se pronan tempranamente. Adicionalmente, ¿qué otros factores creen que mejoran o empeoran la respuesta del paciente? Bueno, es una pregunta difícil. Yo creo que las personas que están muy inestables hemodinámicamente, y estoy hablando de alguien que a lo mejor tiene 3 vasopresores diferentes con shock, hay un poco de duda de voltearlos, entonces pienso que esa barrera de la inestabilidad hemodinámica es una verdadera barrera. Y luego, creo que generalmente estamos dispuestos a hacer un ensayo de pronación. Siempre se pueden volver a girar si hay un paro, hay que girarlos para la reanimación. Entonces, ¿dónde no vemos que funcione tan bien? Creo que en la fase tardía SRA, pacientes que clínicamente parecen que progresan más hacia un SRA fibrótico y hay problemas con el intercambio de gases. Las mejorías en la concordancia BQ van a ser menos efectivas por la pronación. Creo que vemos que va muy pobremente a esas personas, pero lo ensayaría. Y otra subserie, si hay alguien, por ejemplo, con enfermedad pulmonar intersticial con neumonía SRA y hay pulmones fibróticos, puede ser muy difícil ver mejoría con eso. Esas serían unas situaciones donde creo que las personas les va peor en la fase tardía de SRA y fibrosis subyacente. Dr. Pendleton, we have a Y follow-up question doctora that Pendleton, the tenemos otra pronation helps pregunta. increase the La survival pronación of ayuda a ventilated mejorar la patients. How many sobrevida de los days of pacientes en pronation are ventilación. recommended?
¿Cuántos días de pronación se recomiendan? Bueno, es otra pregunta maravillosa. En mi práctica, nosotros tendemos a pronar 16, 17 horas al mismo tiempo y cambiarlos a supinación. Y normalmente tenemos gases después de haberlos volteado a posición supina y apenas toleran estar en la supinación. Tratamos de dejar que hacemos radiografía de pecho, ecocardiogramas, cateterización, y una hora antes de que vuelvan a pronación sacamos gases en sangre otra vez, y si la relación PF ha cambiado a menos de 150, pues los volteamos otra vez y lo continuamos, o bien sea hasta que mejoren y la relación PAF está sostenida en 150 y uno piensa que está progresando en el ventilador. Y para algunas personas tienen mucho tiempo de CRA y no van a mejorar, creo que algunos días inevitablemente uno llega a una situación en donde están en pronación, pero no se sigue viendo el beneficio en poder ajustar el ventilador o la relación PAF. Y a veces en ese punto suspendemos la pronación y decimos no estamos viendo ningún beneficio asociado con la pronación. Tendría que verificarlo para decir que es definitivo, pero lo que yo entiendo de la Proceva es que sí pronaron a los pacientes incluso hasta 30 días. Entonces, creo que hay buena evidencia para colocar en pronación durante varios días si es factible y si uno sigue viendo beneficios y los objetivos de atención siguen siendo Thank you, restauradores. Dr. Pendleton. And Gracias, doctora Pendleton. one more question Y here. una pregunta más Says, I would acá. like to ask what Quisiera recommendations preguntar qué regarding the management recomendaciones of hay con mechanical respecto ventilation al and manejo de la alveolar recruitment ventilación mecánica strategies y las for estrategias de patients with reclutamiento traumatic brain alveolar injury para who also pacientes has con ARDS. lesión Is it advisable to traumática perform al pronation cerebro con cycles, SRA? and ¿Se what pueden hacer alveolar ciclos de recruitment strategies pronación? can we ¿Y use? cuáles otras estrategias That's a podemos great question. utilizar? Muy buena pregunta. Bueno, voy a ensayar y le doy la bienvenida a mis colegas para que en su experiencia, especialmente si tienen más experiencia de cuidando a pacientes neurocríticos, algunas cosas. El mismo grupo que realizó los estudios publicaron en JAMA con respecto a la presión de distensión, publicaron estudios que sugerían que las maniobras de reclutamiento ciego ya no se recomiendan y pueden contribuir a barotrauma y a trauma de volumen. Entonces yo diría que no hay ninguna situación en donde recomendaría una maniobra de reclutamiento ciego en ningún paciente en este momento. Pero sí creo que en términos de otras maniobras de reclutamiento, si estamos mirando el ventilador y se hacen maniobras de reclutamiento donde uno pueda calcular el índice de estrés, por ejemplo, y tenemos la capacidad de monitoreo esofágico para poder ver cuál es la presión transpulmonar. Hacer maniobras de reclutamiento en esa situación sigue siendo seguro mientras uno le esté prestando atención a los volúmenes pulmonares y la curva de presión. No se puede llegar al punto de inflexión superior. Si consideramos todas estas cosas, se puede hacer de manera segura. Creo que con respecto a los pacientes neurocríticos, normalmente es una conversación con el equipo de cuidado neurocrítico acerca de qué tan enfermos están los pulmones en comparación con qué tan mal está el cerebro y reconocer que estamos operando en una zona libre de evidencia. Creo que sí pronamos a los pacientes de cuidado neurocrítico y lo hemos hecho exitosamente. Entonces, hay menos duda de la que solía haber. Pero si tienen a alguien en donde los cambios menores en posición afectan la presión intracraneal, tendría más cuidado. No sé si alguien más quiera aportar su perspectiva.
I'm gonna just take a sec here and say I agree Mm, everything Dr. Pendleton you Estoy mentioned. totalmente de We acuerdo con todo used lo to que during mencionó la COVID doctora times, we Pendleton. used to Los see hacíamos en época de TBI COVID, patients who had veíamos developed pacientes que ARDS, habían and on top of that they desarrollado would have COVID, so they SRA y that would tenían have COVID complicated the adicional. more Eso me ha things. But podido I complicar agree that las cosas, we pero estoy have de more acuerdo lenient on que paralyzing these patients while we teníamos have safety on más monitoring with the idea de ICDs and all, because at paralizarlos that time, cuando monitoreábamos la the presión debate of intracraneal, porque paralyzing el was debate simple compared to de la how your blood paralización era pressure goes sencilla on with the comparado patients. con la imagen So general de la didn't situación really del think that as a paciente. contraindication and thought Entonces, more to be helpful in those pensamos que patients era during útil their en esos ICPs and at the pacientes same time managing reduciendo la their presión ARDS. intracraneal y manejando al mismo tiempo el Dr. Petrie, do you have SRA. any other Doctor Petrilli, comments on that? ¿tiene algún otro comentario? No, I totally agree. I mean, I Estoy think, completamente de acuerdo. I like Yo Dr. creo que Pendleton's a mí comment me that, gusta it el really is an comentario de la area to doctora Pendleton, research, and que a es lot of it una comes zona down to libre de the individual evidencia y patient and mucho kind of pasa risk-benefit individualmente y el analysis. análisis de I think riesgo the beneficio more concerned you are individualizado. about Entre más ICD preocupados crisis, kind estén of acerca de more una crisis de cautiously you have presión to tread. intracraneal, hay que manejar esto con mucho más cuidado. Okay, and then I think we're almost done with the Bueno, timing, creo but que ya casi Dr. terminamos Petrilli, con el one tiempo, pero question doctor that Petrilli, tenemos una we pregunta. discussed about Hablamos pulmonary vasodilators acerca in de los refractory hypoxemia, and again, vasodilatadores so maybe it's a pulmonares en consensus based on hipoxemia the y es guidelines. un consenso basado en What kind las of trial guías. or data ¿Qué would you like to tipo de see in the ensayos next o 5 to datos 10 quisieran years? ver en los And próximos what do you 5 think a is the 10 biggest años? ¿Y qué unanswered question piensa right now when que we es talk la about principal pulmonary pregunta no vasodilators in respondida cuando refractory hablemos hypoxemia? de vasodilatadores Yeah, I pulmonares think en the biggest hipoxemia unanswered refractaria? question Creo que la is, pregunta no is the respondida benefit truly es limited to si el beneficio patients se with limita a pre-existing pacientes pulmonary conditions such con as pulmonary condiciones hypertension pulmonares or portal preexistentes, pneumonia. cor Is there pulmonar benefit o in hipertensión patients who pulmonar, come y si hay in with, beneficio en pacientes normal que right heart, llegan normal pulmonary mass con pressure, and then vasculatura develop those pulmonar normal y complications corazón as a derecho result normal of y their acute desarrollan las hypoxemic respiratory complicaciones failure? por la So yeah, I think insuficiencia the thing that respiratoria we're missing hipoxémica. is randomized Entonces, control trials necesitamos in más people ensayos without that aleatorizados history of controlados en RV personas sin esa dysfunction, without that historia history of de pulmonary disfunción hypertension, del corazón and who've derecho y sin developed those historia de complications hipertensión, que han during desarrollado las their ICU complicaciones stay. durante la And estancia en la I UCI. think the primary outcome Y that creo que el we would be desenlace most interested primario que nos in interesaría is más patient-centered outcomes rather than son just cosas centradas en improving el paciente oxygenation, más que improving mejorar la PNF ratio. oxigenación, la I relación think it really PAF. comes down to, Creo que se resume ventilator-free a days. días libres de Mortality, I ventilador. think, is a very Mortalidad difficult creo outcome que es un in desenlace muy critical care medicine complicado en studies of all estudios de flavors. medicina But crítica, even incidence of incluso la tracheostomy, incidencia de mechanical ventilation traqueostomías, ventilación liberation, I think mecánica that would o be kind of destete de the ventilación real, mecánica, ese that's kind of sería como the el next salto frontier. grial acá y sería la siguiente Yeah, no, I frontera. definitely agree. And Bueno, one estoy thing to add totalmente de really, acuerdo. Y una Suniti, cosa que like you añadiría mentioned, that es why que, do we como have to wait mencionó, until it ¿por qué becomes tenemos que esperar refractory hasta que se vuelva to really use refractaria those para agents? Why, when utilizar we esos see somebody with agentes? Cuando ARDS with vemos a low alguien PF con ratios less than SRA, 200, sabemos que can la a relación PF es menos de multi-modality 200. treatment Un plan probably tratamiento be developed in these multimodal se patients puede rather than desarrollar en taking estos one at pacientes a más que time and then escoger waiting uno until a it la becomes vez y refractory? I think that esperar would hasta be que an se vuelva exciting refractario. question to Creo que look sería into una the pregunta future. muy Certainly, there will interesante be para el companion futuro. devices like we see on the prior Entonces, studies obviamente where hay sesgos patients who de were on confusión, pacientes que estaban were en low or propranolol, low or en paralyzed, right? prono So I think y o having that estaban paralizados. strategies all together, Entonces, but teniendo early in the phase and looking estrategias, into pero data for that would be tempranamente y mirando in a datos al randomized fashion would respecto be very de helpful. manera aleatorizada sería muy útil. I think we are almost done with the Bueno, time. creo que ya terminamos Do you con guys have nuestro anything tiempo. else to ¿Tienen add? alguna I otra think cosa que it was a quisieran phenomenal añadir? session, and Creo que again, fue una once sesión again, fenomenal appreciate all of your y times and agradezco su tiempo and for taking time with this session. y por sacarle tiempo a esta sesión. Yeah, no, I just want to say thanks again for having me. Quiero It's been a great agradecerles por conversation. This is invitarme. great. Disfruté mucho la conversación maravillosa. Same here. Thank you very much. Sí, yo también. Muchas gracias. Thank you. Gracias.